Troñeros, nuestra abeja reina nos pidió salir a defender el mínimo. Yo no me lo gano por informal, pero dan tamal, informó Arlen. ¿Qué es aquello que entre más grande se anuncia, más pequeño deja tu bolsillo? Que se disfraza de regalo, pero lleva dentro el caballo de Troya de la quiebra? Piénsenlo bien, mis queridos grumetes de la realidad, porque hoy el acertijo no es matemático, es de pura supervivencia política. Bienvenidos a bordo de El Sarcasmo de la Noticia. Soy Gus y hoy vamos a desenterrar el tesoro que el exguerrillero presidente Gustavo Petro enterró bajo un decreto del 23%. Pero cuidado, que antes de que este video llegue al segundo 30, les revelaré el dato oculto que el Consejo de Estado ya tiene en la mira y que podría hacer que ese regalito salarial se hunda en el fondo del mar antes de Semana Santa. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Pónganse el parche en el ojo izquierdo, porque aquí solo usamos el derecho para ver la verdad. Observen las huellas, señores. Un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026. Elemental, diría el detective, si no fuera porque los números no mienten, pero los políticos sí. El Consejo de Estado ha admitido la primera demanda contra el decreto 1469. ¿El motivo? Una falsa motivación. Es decir, el capitán del barco decidió que el rumbo no lo marcaba la brújula de la inflación ni el sextante del PIB, sino un deseo caprichoso basado en una brecha salarial sacada de un sombrero de copa. ¡Ar! El salario vital, dice el camarada Petro, pero omitió un pequeño detalle técnico, la ley colombiana. Se saltó los consensos, ignoró la productividad y decidió que el mercado se maneja con alocuciones de 18 minutos. Es como intentar llenar una jarra de ron con un agujero en el fondo. Puedes echarle todo lo que quieras, pero al final la jarra seguirá vacía y tú estarás más pobre. El gobierno Petro ha tenido muchísima plata. Algunos no lo saben. 17% más en promedio que el gobierno Duque en todos sus presupuestos. 68 billones. ¿Dónde está esa inversión que no se ve ni se siente en el país? Sin embargo, Colombia está quebrada. Bajo su mandato la deuda pública superó por primera vez los 1.000 billones de pesos, la más alta de toda nuestra historia. Y se gasta lo que no tenemos. El déficit fiscal subió 129 billones de pesos, solo superado por el año de pandemia. Y la regla fiscal ya la ha roto 2 veces. Y sin embargo, presidente, usted no cumplió su promesa de superar la pobreza. Al contrario, el ritmo de la sanidad se frenó. En el 2023, apenas 338.000 colombianos lograron salir de la pobreza multidimensional. Y el año pasado, 251.000. Y en los municipios PEDETs, la pobreza aumentó. El gobierno también redujo los subsidios, y es bueno que los colombianos lo sepan. Ingreso Solidario y Familias en Acción llegaban a 5.1 millones de compatriotas. Hoy, con el nuevo nombre, Renta Ciudadana, 2.2 millones de colombianos dejaron de recibir el subsidio. Y Jóvenes en Acción, que tenía 500.000 beneficiarios, 150.000 jóvenes dejaron de recibirlo. Y hasta los adultos mayores, 25.000 menos tiene el gobierno del presidente Petro. Prometió mejorar la salud y su gestión ha sido desastrosa, señor presidente. Si subir el salario mínimo es el remedio para la pobreza, ¿por qué no lo ponemos en 4 millones? El salario mínimo es como la fama, pocos se lo ganan.
pero hace bastante ruido. Efectivamente, 1 de cada 10 personas que trabajan en Colombia devengan el salario mínimo. Mientras tanto, 6 de cada 10 ganan menos de ese salario mínimo y lo hacen casi siempre en la informalidad. Por eso, más allá de medidas populistas, como decir, subiré el salario mínimo o lo pondré en 4, necesitamos soluciones concretas que fomenten la formalidad, que la hagan más barata. Y para eso necesitamos que baje la inflación. Y segundo, que haya acceso a crédito efectivo al 56% de personas que trabajan en la informalidad, para que el crédito, la tecnología y las habilidades gerenciales abran un mundo de oportunidades para que más personas ganen ese salario mínimo o, por qué no, mucho más. Colombia debe corregir el grave exabrupto que ha hecho el presidente Gustavo Petro con el incremento del salario mínimo a final del año pasado. Hay graves inconsistencias legales y económicas, así como graves consecuencias sociales para el país. Hemos hecho un llamado de alerta y hemos demandado el decreto que incrementa el salario mínimo y estamos pidiendo al Consejo de Estado igualmente la suspensión provisional. Se perderían más de 772.000 empleos, puestos de trabajo, y se cerrarían miles de empresas, microempresas, pequeñas y medianas. Queremos llamar la atención del Consejo de Estado del grave perjuicio que tendría para Colombia y la desestabilidad económica que nos sometería un incremento desorbitante como el que se hizo a finales del año pasado. Colombia tiene que cuidar su economía, tiene que cuidar su empleo, tiene que cuidar sus trabajadores y tiene que cuidar sus empresarios. ¡Que pase el desgraciado! ¡Adelante! Atención, abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el Poder Judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia. Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto elegido. Él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los mega ricos y las mafias, y no les permiten a esos que trabajan siquiera el mínimo vital de sus familias. Mucho ojo y abejas listas a volar. Ya lo decía el gran Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, y este gobierno parece ir directo contra los acantilados de la realidad económica. Por el otro lado del mapa, la senadora Paloma Valencia ha lanzado un abordaje directo a la Corte Constitucional. ¿Emergencia económica? Por favor, eso no es una emergencia, es un plan B porque el Congreso le hundió la reforma tributaria. Querían 16 billones de pesos y como no se los dieron por la puerta, intentan meter el IVA a las apuestas y el impuesto al petróleo por la ventana del decreto. Analicemos la evidencia. Petro anuncia marchas para defender el salario, un clásico movimiento de distracción. Cuando la ley te acorrala, saca a la gente a la calle. Es el manual básico del populismo, crear el incendio para luego venderse como el único bombero capaz de apagarlo, aunque el agua que use sea gasolina. ¿Recuerdan el acertijo inicial? Aquello que entre más grande se anuncia, más pequeño deja tu bolsillo, es el populismo desbordado. El 23% suena a oro, pero en la práctica es la moneda de Judas para la microeconomía y el empleo formal. ¿Creen ustedes que estas demandas en las Cortes son un golpe blando, como dice el presidente? ¿O es simplemente la ley poniéndole freno a un capitán que perdió el norte? Nunca juzguen un tesoro por el brillo de su cofre. En política, si el regalo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque tú eres el que va a pagar la cuenta. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo, la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes.
Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: «Capitán, el barco se hunde, pero el salario flota». Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Viento en popa, mentes despiertas. Vamos con la noticia. ¿Será que el exguerrillero presidente Gustavo Petro imaginó estar en Venezuela, donde la dictadura escudada en el pueblo y el populismo hacen lo que les venga en gan con las leyes? En Colombia, taco burro. Mientras, por un lado, Consejo de Estado aceptó la primera demanda contra decreto que aumentó el salario mínimo 2026 en un 23%, firmado por el presidente Petro. Por el otro, Paloma Valencia solicita a la Corte Constitucional frenar decreto de emergencia económica y cuestiona su sustento legal. El Consejo de Estado admitió para su evaluación una demanda que cuestiona la legalidad del decreto 1469, mediante el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, fijó el salario mínimo para 2026. El proceso judicial pone en tela de juicio no solo la metodología empleada para definir el incremento, sino las implicaciones constitucionales y económicas de este ajuste, lo que podría desencadenar la suspensión de los efectos del decreto en curso. Uno de los argumentos destacados en la demanda, conocido por Semana, hace referencia a la ausencia de justificación suficiente sobre el aumento adoptado. Según el texto presentado ante la sección segunda del Alto Tribunal, se denuncia una falsa motivación y desviación de poder por parte del mandatario colombiano, al no precisar los criterios económicos y legales que respaldan el incremento del 23%. El documento enfatiza: el gobierno estableció así una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana. Este conjunto de objeciones también sostiene que el Ejecutivo habría eludido consensos históricos en la negociación del salario mínimo. Se indica que, durante décadas, las partes discuten y llegan a acuerdos sobre el incremento anual, hecho que no se habría respetado en esta oportunidad. El demandante plantea una sustitución de los parámetros legales, señalando que el decreto no determinó el aumento del 23% a partir de dichos parámetros, como la inflación, la meta oficial de inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la contribución de los salarios al ingreso nacional. En los fundamentos expuestos se menciona que la resolución admite expresamente que el porcentaje de aumento surge como resultado de la brecha entre el salario mínimo actual y una estimación efectuada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el salario vital en Colombia. El escrito recoge el siguiente planteamiento: esto significa que el gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso, según consta en la demanda que cita el medio. El texto judicial, además, recopila que el presidente Petro, en su alocución de 18 minutos, aludió exclusivamente a la existencia de una inequidad salarial histórica y una amplia brecha para justificar la decisión, ignorando las referencias habituales a indicadores económicos. Los demandantes advierten: un incremento del 23%, basado en una brecha social y no en una productividad ni inflación, impone una carga desproporcional a la economía, al empleo y a la empresa, rompiendo el equilibrio constitucional entre trabajo, empresa y sostenibilidad microeconómica. El estudio formal de la demanda quedará en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.
Según información confirmada por el medio citado, se espera que en próximos días otras acciones jurídicas sean radicadas ante las autoridades, buscando suspender los efectos del cuestionado decreto. Petro anunció marchas para defender el salario mínimo de 2026. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la movilización pública y anticipó un intenso debate judicial en torno al aumento del salario mínimo decretado por su gobierno, decisión cuya defensa enmarca en la obligación constitucional de garantizar un salario vital y familiar. Mientras las altas cortes reanudan su agenda tras el receso, el mandatario prevé demandas judiciales contra el decreto salarial y contra la imposición de nuevos tributos a los grandes conglomerados en el contexto de la emergencia económica. En la misma comunicación, advirtió que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para que los próximos presidentes estén obligados a establecer un salario vital y familiar, restringiendo así la discrecionalidad sobre este tema. Sostuvo que la compra de votos y el peso de los grandes capitales en el Congreso bloquearon cualquier avance en el mandato constitucional sobre salarios durante décadas recientes. En un extenso pronunciamiento publicado durante la madrugada en su cuenta de X, Petro argumentó que sectores empresariales y económicos acudirán con inmediatez a sus amigos en el Poder Judicial para intentar anular tanto el decreto salarial como el relativo a la carga tributaria sobre grandes conglomerados, según citó el propio jefe del Estado colombiano. Por el otro lado, Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica del gobierno Petro, al considerar que no existía un hecho imprevisible que lo justificara y que la medida buscaba reemplazar una reforma tributaria negada por el Congreso. Tras el reinicio de actividades de las altas cortes, la candidata presidencial Paloma Valencia presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que suspenda el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. La petición fue radicada con el argumento de que la medida no cumpliría los criterios exigidos por la Constitución para declarar un estado de excepción, según información publicada por Semana. De acuerdo con la senadora, no se configuró un hecho grave, sobreviniente ni imprevisible que habilitara al Ejecutivo a acudir a esta figura extraordinaria. En su planteamiento ante el alto tribunal, Valencia expuso que la emergencia económica habría sido utilizada como una vía alterna para adoptar disposiciones de carácter tributario que no superaron el trámite legislativo ordinario. El documento enviado a la Corte Constitucional señala que el decreto fue expedido después de que el Congreso de la República negara la denominada Ley de Financiamiento. Con esa iniciativa, el gobierno buscaba obtener recursos para cubrir el déficit fiscal. Según lo expuesto, la reforma pretendía recaudar cerca de 16.3 billones de pesos, cifra que no fue avalada por las mayorías parlamentarias. Valencia sostuvo que este antecedente es relevante para el análisis constitucional, pues plantea interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes y al procedimiento democrático previsto en la Carta. En su solicitud, la candidata afirmó que la emergencia económica no puede emplearse para suplir decisiones negativas del legislativo ni para introducir reformas estructurales por decreto. El estado de emergencia económica fue declarado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2025, según consta en los actos oficiales citados en la petición. La senadora recordó que esta figura concede facultades extraordinarias al Ejecutivo, razón por la cual su uso debe estar estrictamente limitado a circunstancias excepcionales que no puedan ser atendidas por los mecanismos ordinarios del Estado. En su argumentación, Valencia advirtió que el decreto tendría efectos directos sobre la economía de los hogares colombianos, con especial impacto en la clase media.
Aunque desde el gobierno se ha señalado que las medidas apuntarían principalmente a los llamados megarricos, la candidata indicó que el alcance real de las disposiciones sería más amplio. Entre los puntos contenidos en el decreto de emergencia económica se mencionan incrementos en la carga tributaria, así como la creación y ampliación de impuestos en distintos sectores. De acuerdo con lo expuesto por Valencia, dentro de las medidas se encuentra la aplicación del IVA del 19% a las apuestas en línea y a los juegos de azar, así como nuevos gravámenes a productos específicos. La solicitud ante la Corte también hace referencia a impuestos adicionales sobre cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas. Asimismo, se incluye la creación de un impuesto especial a las exportaciones de carbón y petróleo, lo que, según la senadora, tendría implicaciones en sectores estratégicos de la economía nacional. Valencia señaló que estas disposiciones no solo tendrían impacto fiscal, sino que podrían modificar de manera significativa las reglas tributarias vigentes sin el debate previo en el Congreso. En ese sentido, reiteró que el control constitucional debe evaluar si el Ejecutivo excedió las competencias otorgadas por la Constitución al declarar la emergencia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que el decreto constituye un instrumento para enfrentar las presiones fiscales